estamos muy contentos de dar inicio a esta actividad, análisis de las guías GEMA 5.0, una actividad que logramos realizar gracias al apoyo de GSK. Han estado disponibles para todo lo que hemos necesitado y vale la pena el agradecimiento a todo GSK. Para llevar adelante la actividad, contamos con un panel destacado en donde participan los principales autores de la guía, el doctor Vicente Plaza, el doctor Santiago Quirce y el doctor García, todos con un rol fundamental en la redacción y en el desarrollo de las guías, y además contamos con el doctor Bertorello, que va a participar al final, donde se realizarán la selección de preguntas, coordinando también con Walter Mataruco, el co-coordinador de la sección de obstructivas, todo lo que tiene que ver con poder aprovechar a nuestros disertantes en las dudas y preguntas en relación a las guías y el asma, ¿sí? Bueno, también va a estar Susana Lunin, nuestra presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, haciendo algunos comentarios al final y, por supuesto, participando de la sesión de preguntas. Y también ha participado de la organización Ignacio Saber, desde la Mediateca y desde el Departamento de Asma. Así que muchas gracias a todos y bueno, vamos a dar comienzo. La primera presentación está a cargo del doctor Vicente Plaza. El doctor Vicente Plaza es director del Servicio de Neumonología y Alergia del Hospital Sant Pau de Barcelona, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador ejecutivo del Comité GEMA, de las Guías Españolas para el Manejo de Asma, y también director de Formación y Docencia de CEPAR, ¿sí? Bueno, Vicente, un gusto contar con tu presencia y, bueno, tu título es ¿qué es la GEMA? ¿Cómo fueron realizadas y qué aportan de nuevo? Bienvenido, Vicente, y gracias una vez más. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión virtual de presentación de la GEMA 5.0 en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Especialmente quiero agradecerle al doctor Marcos Hernández su invitación. Bien, esta primera charla, a modo introductorio, va a presentar básicamente aspectos en relación con su metodología, cómo se hizo esta GEMA 5.0 y también un resumen de qué es lo que aporta. Un poquito de historia. La GEMA nació hace 23 años. En primer lugar, en el año 1997 realizamos este primer documento en la Sociedad Española de Neumología, en la SEPAR, junto con una sociedad de primaria de España, la SENFIC, y este fue el primer documento que la SEPAR realizó de forma consensuada con otra sociedad externa a la propia SEPAR. Por lo tanto, el asma fue la primera enfermedad que en SEPAR concitó un consenso con una sociedad externa. Yo digo que este fue el preámbulo de GEMA, aunque realmente el acrónimo de GEMA se acuñó 5 años más tarde, y a partir de entonces ya cada 5 años se ha venido realizando una nueva edición por completo de esta guía de práctica clínica GEMA. La GEMA hoy en día se ha convertido probablemente en la guía de referencia en español global. Probablemente es la guía más seguida en todo el planeta en relación con la enfermedad. Nació inicialmente en España, en el que diferentes sociedades científicas de forma creciente se fueron incorporando en las sucesivas ediciones en las actualizaciones de GEMA, para finalmente ya en la anterior edición contar ya con la participación de sociedades externas como por ejemplo la ALAT. Los objetivos que tiene la GEMA se resumen en esta diapositiva. En primer lugar es consensuar con un documento de referencia de carácter multidisciplinar y mediante un método de elaboración riguroso basado en el método AGRI, una guía basada en la evidencia, para con ello conseguir modificar la conducta del profesional sanitario encargado de asistir a las personas con la enfermedad asmática. No obstante, todo ello está subrogado al objetivo final que tiene esta GEMA, que es mejorar la calidad de vida y el control de los pacientes asmáticos. Esta es el grupo, la redacción, las sociedades participantes en esta GEMA 5.0, que en cada nueva edición se ha ido superando a sí misma y cada vez va incorporando nuevos grupos participantes. Hace años
se basaba en la participación de sociedades científicas españolas, no solamente de neumólogos o alergólogos, sino también de otras sociedades implicadas, como las sociedades de pediatría, atención primaria y otras más. Desde hace ya unos años hay otras sociedades participantes que vienen de fuera de la península ibérica, y entre estas está la ALAT. En estos momentos están participando en esta GEMA 5.0 21 grupos de 17 sociedades científicas oficiales y 4 fundaciones relacionadas con la patología respiratoria. Como les decía, la ALAT ya en la GEMA 4.4 ya tuvo su debut, ya tuvo una participación a través de su coordinador, Gabriel García, pero es en esta GEMA 5.0 donde la ALAT está participando ya a pleno derecho, aportando expertos y participando desde el principio de su diseño y redacción de esta nueva actualización de la GEMA 5.0. Déjenme les explico un poquito las entrañas, el interior de lo que es la GEMA. Un poco los participantes. Sin duda, la cocina donde se cuece la sustancia y la esencia de lo que son estas GEMA es el comité ejecutivo. El comité ejecutivo está formado por 17 personas, una de cada una de las sociedades científicas participantes. Estas 17 personas fueron nombradas de forma oficial por cada sociedad. Aquí les muestro, pueden observar los nombres de todos ellos, y a la derecha una fotografía de una de las reuniones que tuvimos recientemente cuando estábamos precisamente elaborando esta nueva GEMA. Y a destacar, pues como no, el representante oficial de ALAT en GEMA es Gabriel García. Aquí le pueden ver en la foto de la derecha. En esta reunión no pudo asistir presencialmente, pero sí telemáticamente, ahí en la pantalla al fondo lo pueden observar. Después de este comité ejecutivo, este núcleo duro, luego les explicaré cómo funciona un poco, tenemos el grupo de redactores, en la que las instituciones científicas se reparten un poco por los temas de interés. Ellos aportan expertos en asma, que luego son los que hacen la primera redacción y hacen los primeros consensos de la guía, luego les comentaré. ALAT participó con estas 4 personas: Manuel Barros de Chile, Miguel Ángel Berna de Argentina, Carlos Andrés Celis de Colombia y Juan Carlos Vázquez de México. Y finalmente tenemos un grupo externo, que llamamos los revisores de las recomendaciones, en las que las sociedades científicas también seleccionan otros expertos que no participaron en la redacción de la guía, pero que luego de forma muy importante intervienen mediante el método Delphi en la confirmación o el rechazo de las recomendaciones. Por tanto, la opinión de estos revisores es muy importante, es validante. Lo que ellos rechazan queda eliminado de la versión final de lo que se refiere a las recomendaciones de la GEMA. Aquí tuvo la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, tuvo un papel muy importante, y los 3 representantes de ALAT que revisaron las recomendaciones son las 3 personas aquí les muestro: Andrés Vettorello, Hugo Neffen y Ramón Ángel Rojas. ¿Cómo fabricamos una guía GEMA? Pues esto hace ya años de una forma intuitiva, porque tampoco existe un manual para cómo se ha de redactar o cómo se ha de elaborar una guía. Se les ocurrió este sistema. Me gusta decir que es un sistema piramidal invertido, de tal forma que al principio un núcleo pequeño de personas ponen el esquema, el chasis de lo que luego será la GEMA, y luego progresivamente se van incorporando cada vez más expertos hasta que al final elaboramos la guía final. Dicen que en todo este proceso de esta pirámide invertida han participado en nuestra GEMA 5.0 110 expertos en asma provenientes de estas 17 sociedades científicas. La pantalla muestra las 4 fases, pero antes de la fase 1 yo creo que hay una fase 0 muy importante, en la que el comité ejecutivo de GEMA se reúne presencialmente para determinar cuál va a ser el índice, los contenidos, porque piensen que cada GEMA, cada nueva fase de GEMA, cada 5 años, es nueva en su totalidad. Se vuelve a redactar prácticamente por entero. Se parte casi de cero. No es como las pequeñas actualizaciones anuales que solamente entran a actualizar o incorporar alguna cita bibliográfica de interés. Por tanto, en esta nueva GEMA 5.0, en la fase 0, el comité ejecutivo puso las bases de lo que sería el índice, y muy importante, se repartieron entre luego los redactores de cada grupo cada una de las partes de cada capítulo.
En la fase 1, lo que hacemos es lo que yo llamo el mini consenso multidisciplinar, y es que luego cada capítulo, los 9 capítulos que tiene esta nueva gema, cada capítulo lo redactan un grupito de estos redactores seleccionados de las sociedades. Según la importancia del capítulo, va a tener más o menos redactores. Capítulos muy importantes, como puede ser el 3 del tratamiento, pues tienen muchos más redactores que otros menos relevantes. Entonces, luego, cada capítulo tiene por lo menos un coordinador de este comité ejecutivo, o a veces varios. Cuando es un capítulo importante, tiene varios. Estos coordinadores de cada capítulo, en la fase 1, incorporan los trozos de cada parte del capítulo que redactó originalmente cada redactor, y estos coordinadores los aglutinan, los supervisan, los pulen, y luego al final de la fase 1 los van a enviar otra vez a sus redactores de cada capítulo para que efectúen este primer mini consenso, porque todos los redactores y los coordinadores de cada capítulo consensúan ya cada uno de estos capítulos de forma parcial. Superada esta fase 1, en la fase 2, los coordinadores de cada capítulo envían a mí personalmente todos los capítulos, este borrador de cada capítulo, yo los junto, los reúno, los fusiono y posteriormente los envío a todos los redactores y a todos los coordinadores que están participando en la redacción. Esta fase 2 es muy importante porque el auténtico consenso se efectúa al final de la fase 2. De forma telemática hay un intercambio epistolar de opiniones que, de acuerdo con los coordinadores de cada capítulo, se va puliendo y se va un poco conformando hasta que al final de esta fase 2 tenemos ya el borrador consensuado entre prácticamente los 50 participantes, entre redactores y coordinadores, que han elaborado la redacción de este borrador de gema. En la fase 3, este borrador se les remite a 2 expertos de la Cochrane, que básicamente lo que hacen es supervisar la evidencia, sobre todo la clasificación de las publicaciones, para categorizar de forma adecuada la evidencia y las recomendaciones. Y finalmente, en la fase 4, efectuamos lo que antes ya les anunciaba, el consenso de los revisores externos de las recomendaciones. Con un método Delphi, en 2 rondas, los revisores acaban de consensuar o descartar si alguna recomendación no alcanza el mínimo necesario ya predicho para este nivel de consenso. Las últimas gemas se han elaborado con este sistema. Yo creo que al final todo el mundo tiene un papel muy importante y estas 110 personas juegan un papel relevante para que al final el documento tenga los mínimos de rigor necesarios para que sea una guía de referencia. Esta nueva gema, la categoría de la evidencia, es similar a las predecesoras. Los niveles de evidencia se categorizan en estas 4 letras que ustedes ya conocen, que van de la A a la D. La A y la B son niveles de mayor calidad basados en estos tipos de documentos, revisiones sistemáticas, metaanálisis o ensayos aleatorizados, hasta los niveles C y D, que tienen menos nivel de rigor. Y las recomendaciones, seguimos utilizando el mismo sistema, solamente hay 2 niveles, las recomendaciones 1 y las recomendaciones 2. Las 2 son igual de importantes. A veces alguna persona malinterpreta que las R2 no son tan importantes como las R1. Esto no es así. Tanto las R1 como las R2 son igual de importantes. Lo que pasa es que las R1 se basan en evidencia que proviene de publicaciones de rango A y B. Y las R2 de publicaciones de rango C y D. Pero hay veces que la evidencia no alcanza porque no se ha fabricado, pero la recomendación no deja de ser importante para el clínico que las debe aplicar. Y finalmente esta es la nueva gema. Ha habido un cambio de diseño estético, más que de contenidos, más que de distribuciones. Hemos pasado de los tonos azules a estos tonos ocres y rosados. Los capítulos son similares a ediciones anteriores, básicamente a la gema 4.0, en la que se enfatiza o se promocionan más las tablas y las figuras y al final de cada capítulo las recomendaciones. La gema persigue ser un documento útil para utilizar en la práctica clínica habitual. No es una monografía sobre asma, no recoge todo lo que se ha publicado sobre asma, no quiere hacerlo. Pretende que para todos los niveles asistenciales, ya sea los especializados o los niveles básicos de la medicina o incluso de enfermería, pueda ser aplicado, entendida y seguida por estos profesionales. Por tanto, pretendemos hacer un documento
breve, concreto, al grano, utilizable en la práctica clínica habitual. Somos conscientes que hay veces que algunos de los puntos no entran en profundidad, es deliberado. Muchas veces lo que hacemos luego, los siguientes años, cuando se edita una nueva fase de GEMA, editamos otros documentos complementarios, no con este rigor de esta metodología basada en evidencia, pero no por ello no deja de ser documentos de calidad, pero que vienen a complementar el documento madre de la GEMA, el documento basado en la evidencia. Bueno, al final, en esta ocasión, el Delphi de los revisores externos solamente descartó una de estas recomendaciones finales de la que los redactores y coordinadores redactamos en su momento. Por tanto, yo creo que la labor que efectuaron fue de gran calidad y solamente una de estas recomendaciones no pasó este filtro exigente de nuestros revisores externos. Este es el índice que aglutina esta nueva GEMA y como pueden ver, no lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero la GEMA pretende ser una guía práctica y por tanto se centra sobre todo en aspectos clínicos, aspectos sobre todo en relación con el diagnóstico, el estudio diferencial y sobre todo el tratamiento del asma y de las diferentes modalidades o variantes de asma relacionadas con la enfermedad. Por lo tanto, no se centra mucho en mecanismos, en patogenia y otros aspectos básicos de la enfermedad. Bueno, para ir acabando, me pedía Marcos que resumiese un poco qué principales novedades, ¿no? Esto es otra charla, debería ser otra charla, pero he resumido aquí en esta diapositiva, agrupados estos 6 grandes bloques de las principales novedades que, a mi juicio, creo que aporta esta nueva edición de GEMA. En el bloque 1 he aglutinado aquí las novedades del diagnóstico y la clasificación, que básicamente son, pues, por ejemplo, descenso del punto de corte del óxido nítrico exhalado, que antes lo poníamos en 50 ppb, ahora ha bajado a 40 ppb. La gestión de gravedad se basa solamente tras tratamiento, antes se basaba en otros aspectos, ahora, para hacerlo sencillo y claro, se clasifica solamente después de poner un tratamiento con el que se alcanza el control de la enfermedad. La definición de asma intermitente se ha tornado mucho más exigente, después de discutir mucho en reuniones del comité ejecutivo si eliminábamos o no el asma intermitente. Al final decidimos mantenerlo, pero exigiendo unas características más duras para la existencia de este asma intermitente. En el bloque 2 del tratamiento de mantenimiento, pues como no, se ha entrado en estos temas tan debatidos hoy en día, en los escalones bajos de asma intermitente y asma leve, los elementos terapéuticos. No voy a entrar porque luego Santiago Kirchner nos va a explicar con más detalle. El capítulo del asma grave también tiene una patología, tiene un papel muy destacado. Hemos variado los escalones porque pensamos que el escalón 6, la GEMA tiene 6 escalones, a diferencia de Gina que tiene 5, y yo creo que esta vez, ahora más que nunca, se justifica el 6º escalón, que es el escalón de los biológicos. Pero esto luego Gaby nos explicará con más detalle. Hemos actualizado la tabla de inhaladores, una tabla que compara las propiedades farmacodinámicas de los aerosoles que generan diferentes inhaladores comercializados, y también hemos incorporado, pensamos que todo lo que es sencillo es mejor, más aplicable para los humanos, no solamente para los médicos, sino también para los pacientes, para entenderlo. Hemos incorporado un mini plan de acción, un plan reducido para aplicar en la autogestión, en los autocuidados del paciente. En asma infantil también, como no, incorpora novedades en aspectos diagnósticos y en aspectos terapéuticos, y también el asma grave no controlada de asma infantil. En el bloque 4 está incorporado aquí los cambios que ha habido y muchos, no solamente de tratamiento, sino también de concepto, una actualización de los fenotipos de asma grave y sobre todo una actualización del manejo secuencial diagnóstico, lo que hay que hacer para hacer una interpretación rigurosa del paciente candidato a recibir tratamientos especiales y, como no, los nuevos tratamientos biológicos hoy en día ya disponibles. De hecho, incorpora un algoritmo que yo pienso que es una de las incorporaciones más interesantes de esta nueva GEMA 5.0. En el bloque 5 he aglutinado aspectos de interrelación y de continuidad asistencial. Hay una serie de recomendaciones sobre ajustes y derivación y circuitos a seguir por el paciente tras el alta hospitalaria y tras la aceleración asmática. Hay una serie de elementos
de combinación de la continuidad asistencial entre el nivel primario básico y el nivel especializado de la enfermedad. Y también hemos incorporado algo que en España está teniendo mucho éxito, sobre todo en los servicios de neumonología y alergología, como son las unidades de asma, las unidades especiales de asma, que están aportando gran calidad en la asistencia especializada, sobre todo del asma grave no controlada. Y finalmente les he puesto un cajón desastre un poco de otros, una serie también de aspectos que son novedosos, son nuevos datos de prevalencia de la enfermedad, en España y en Argentina, por cierto. Hemos incorporado en el capítulo de rinitis la poliposis nasosinusal porque pensamos que el asma grave juega un papel también muy importante y que nos da muchos problemas a los clínicos que debemos atender pacientes con asma grave. Cómo no, un poco en la parte final, ya cuando estábamos ya casi con el borrador de GEMA ya acabado, nos pusimos de acuerdo para redactar un poco a la carrera aspectos de asma y COVID-19. Esto se escribió a final de marzo, casi cuando estábamos en España en plena hecatombe de la pandemia, ¿no? Y yo creo que incorpora aspectos muy interesantes, sobre todo de interacciones farmacológicas de medicamentos utilizados para tratar la infección vírica y su potencial interacción con tratamientos del asma. Y al final también hay algunas recomendaciones un poco básicas, pero pueden ser un poco orientativas sobre lo que es la teleasistencia y la telemedicina a aplicar en la enfermedad asmática. Bueno, yo para acabar, siempre me gusta decir que la GEMA es algo más que una guía de práctica clínica, es una plataforma, ¿no? De hecho, en la que se van incorporando diferentes elementos que van conformando todo lo que es la GEMA. Aquí os muestro la GEMA 4.0, pero acá en la GEMA 5.0 se va a hacer exactamente lo mismo. Está a punto de salir el documento resumido, el documento de bolsillo, que le llamamos la mini GEMA, o una app, o la GEMA ya en papel también, además de otra serie de acciones que en los siguientes 4 o 5 años van a ir complementando la GEMA inicial, ya sea por documentos de texto que amplían, como os comentaba antes, la información para el clínico, o también cursillos especializados, temáticos, incluso algún máster de este campus de GEMA que van complementando esta oferta docente para la mejor formación del profesional sanitario implicado en la lucha contra el asma. Bien, yo ya para acabar, confiamos que esta nueva GEMA sea la más brillante, sea la GEMA más espectacular de todas las realizadas hasta ahora. Es un gran reto, realmente la GEMA, nosotros estamos muy orgullosos del papel que está ocupando en la actualidad en el mundo, porque es la guía de referencia en español para todo el planeta, ¿no? Y que cierra estas recomendaciones que hay ya con más sociedades participantes. Estamos encantados de que ALAT, en la que la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria juega un papel muy importante, el impulso que le dieron Gaby García y Gustavo Zaber en los últimos años ha tenido un papel espectacular, y de hecho ya ALAT en el pasado colaboró, pero a título personal de algún experto, pero no de forma oficial, y ahora, por tanto, en GEMA estamos encantados, ¿no?, del papel de los expertos que están ya desempeñando, los expertos de ALAT que están desempeñando en esta GEMA 5.0. Por tanto, bienvenidos y muchas gracias por participar. Marcos, te paso la palabra cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Vicente. Queda en evidencia lo complejo y lo difícil de realizar una guía de la calidad y la magnitud de lo que son las GEMA. Así que bueno, ahora también contamos con Santiago Quirce, que nos va a continuar hablando en el análisis de las guías GEMA en cuanto a qué aportan en el diagnóstico y en el tratamiento. El doctor Quirce es jefe de servicio de alergia del Hospital Universitario de La Paz y es profesor asociado de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Santiago, es un gusto presentarte y bueno, y continuar con esta webinar que nos tiene tan atrapados. Bueno, pues muchas gracias por la amable invitación a participar en este seminario digital sobre la GEMA 5.0. Es un placer compartirlo con todos los colegas, neumonólogos, alergólogos, argentinos. Y bueno, en cualquier caso es una primicia porque la guía se presentó relativamente hace poco, como ha dicho el doctor Plaza, el 5 de mayo, y estamos todavía en el plan de lanzamiento y difusión.
y bueno, pues es un placer compartirlo con el resto de la comunidad científica y en concreto con los colegas argentinos. Cuando preguntan qué aporta en cuanto a diagnóstico y tratamiento la GEMA, pues yo creo que aporta algo muy bueno, algo positivo, que es presentar de una forma sencilla y clara aspectos que son complejos, que han supuesto manejar gran cantidad de datos bibliográficos, médicos, y que al final se presentan de una forma resumida, pero ampliamente consensuada. Entonces vamos a ver algunas de estas novedades y algunos de estos datos que... A ver si avanza la diapositiva. Perdón. Vale. Bueno, en cuanto a la definición, pues GEMA utiliza una definición ecléctica, pero al mismo tiempo operativa de lo que es el asma, ¿no? Nos dice que es un síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos, y esto lo dice desde el principio. O sea, una enfermedad o un síndrome que cursa con fenotipos. Y luego resalta sus características fisiopatológicas fundamentales, el que es una enfermedad inflamatoria crónica, que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo. No es fácil definir el asma. Bueno, pues GEMA hace el esfuerzo de hacer una definición breve, pero completa, en la que nos da todos los aspectos clínicos y funcionales de la enfermedad, sin olvidar el componente inflamatorio, que es tan importante. Unas pinceladas sobre prevalencia, porque hay un apartado extenso sobre este tema. Realmente la prevalencia del asma es variable, es muy heterogénea, ¿no? Varía de unas regiones del mundo a otras y varía enormemente. El 2% en algunos países como Estonia, al 12% en Australia. Aquí esta tabla muestra datos de distintas zonas de España, en los que se ve que también hay una variabilidad en la prevalencia, que oscila entre un 2,5% en Barcelona a cifras más altas de casi, bueno, el 13-14% en Navarra. Pero hay que tener en cuenta que según la población en la que se estudia esta prevalencia, pues varía mucho, puesto que el asma es más frecuente en jóvenes, en adolescentes, en niños, y es algo menos prevalente en personas de edad más avanzada. Cuando vemos los datos globales que podemos tener en España del asma, pues hay una prevalencia de alrededor del 5 o 6%, como los que se encuentran en Madrid, que curiosamente son muy similares a los datos de prevalencia de asma en Argentina, también alrededor del 6%. O sea que estamos en una prevalencia del asma que podríamos decir intermedia, ¿no? Ni muy alta ni muy baja. ¿Cómo se diagnostica el asma? Pues no es un ejercicio fácil, porque los síntomas de asma son bastante inespecíficos, como bien sabemos todos. Pero hay una serie de síntomas cardinales, síntomas guía, que son bien conocidos, ¿no? Las sibilancias, la disnea, la tos y la opresión torácica, pero que no se presentan al mismo tiempo y en todos los pacientes, sino sabemos que es una enfermedad con muchas caras y que a veces solo presentan algunos de estos síntomas o distintas combinaciones de los mismos. Es muy importante que tengamos en cuenta la edad de comienzo del asma, porque eso va a condicionar también la probabilidad de tener uno u otro fenotipo. La exploración física pues, no suele ser muy informativa, excepto si encontramos sibilancias porque el paciente se encuentra en una fase sintomática. En cualquier caso, hay que realizarla pues, con la minuciosidad oportuna y típica de la práctica médica, pero fijarnos no solo en los pulmones y en el aparato respiratorio, sino también en la vía aérea superior, en la nariz, en los senos nasales, paranasales. Por lo tanto, hay que recurrir a realizar rinoscopia anterior o endoscopia, si fuera el caso. También examinar la piel para ver si existe dermatitis, eczema. Y luego hay un amplio apartado de diagnóstico diferencial. Hay muchas enfermedades que simulan el asma, o incluso algunas condiciones que ni siquiera son de tipo respiratorio, pero que pueden simular que nos encontramos ante un cuadro de tipo asmático. Desde luego, el principal diagnóstico diferencial es entre el asma y la EPOC. Es bien conocido porque ambas son enfermedades obstructivas de las vías respiratorias. Yo no voy a entrar ahora en ese debate ni en esos datos, porque son bien conocidos las diferencias que existen entre una y otra enfermedad. Pero bueno, destacar que no es el único diagnóstico diferencial. Hay muchos otros y las enfermedades más frecuentes que pueden simular asma
son distintas en las distintas franjas etarias, de los distintos grupos de edad. En pacientes jóvenes, pues hay que pensar en que hay cuerpos extraños que han impactado la vía respiratoria, la posibilidad de fibrosis quística, el síndrome de obstrucción laríngea inducible, previamente denominado disfunción de cuerdas vocales, habrá quien todavía lo llame así, pero que son situaciones frecuentes que hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial y que además no son excluyentes, porque hay pacientes que pueden tener ambos trastornos o ambas enfermedades, el asma y la obstrucción laríngea inducible. Bueno, pensar también en las bronquiectasias, tromboembolismo pulmonar. En pacientes mayores de 40 años, también en enfermedades del parénquima pulmonar, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar. En fin, todas estas enfermedades que se manifiestan con disnea, ocasionalmente con tos, con disnea de esfuerzo, pues hay que hacer un correcto diagnóstico diferencial. Y para confirmar el diagnóstico de asma, tenemos que basarnos en pruebas objetivas y tenemos que recurrir a examinar mediante distintos test las principales alteraciones funcionales que se dan en el asma. Y la fundamental es la obstrucción variable al flujo aéreo. Y por ello es condición fundamental realizar una espirometría con prueba broncodilatadora en todo paciente con sospecha de asma. No solo es muy informativa, sino que es imprescindible, aunque la espirometría sea normal. Además, vamos a valorar la reversibilidad mediante una prueba de broncodilatación, la variabilidad tanto circadiana como a lo largo del tiempo de la función pulmonar, habitualmente por medidores de flujo expiratorio máximo, pero también por medidas seriadas del volumen expiratorio forzado, el FEF1, y también podemos recurrir, por supuesto, a medir la hiperrespuesta bronquial mediante técnicas de broncoconstricción, ¿no? De provocación bronquial, que vamos a realizar habitualmente con metacolina, histamina, sobre todo. Bueno, este es el algoritmo diagnóstico que nos propone GEMA ya desde hace algunas ediciones y que creo que es uno de los grandes logros de la guía. Porque cuando buscamos en otras guías, incluso de mayor difusión, más internacionales, pues realmente no dan un algoritmo similar, pero nosotros en la práctica clínica debemos tener algo a lo que atenernos, ¿no? Tenemos que pensar de una forma razonada y actuar de forma consecuente. Y claro, el punto de partida siempre son estos síntomas asmáticos que son bastante inespecíficos, pero que son el motivo de consulta habitualmente. Y tenemos que realizar ineludiblemente una espirometría con prueba broncodilatadora. La espirometría puede estar en el margen de referencia o tener un patrón obstructivo. Vayámonos hacia el lado derecho, patrón obstructivo con un cociente entre el FEF1 y la capacidad vital forzada menor de 0,7 o de un 70%. Bueno, pues luego la prueba broncodilatadora nos va a decir si es positiva con un incremento del FEF1 de al menos 12% y 200 mililitros. En niños no hace falta el valor absoluto de los 200 mililitros, pero sí la mejoría del 12%. Con lo cual ya tenemos un diagnóstico de asma basado en la clínica y confirmado por una prueba objetiva como es la espirometría con prueba broncodilatadora. Puede ocurrir que la prueba broncodilatadora sea negativa, lo que no es infrecuente. Entonces, tenemos otro test diagnóstico que es el óxido nítrico. La guía GEMA también fue de las primeras en incluir al óxido nítrico en este algoritmo diagnóstico del asma. Y como ha dicho el doctor Plaza, bueno, el punto de corte es debatible en función de las nuevas publicaciones que van apareciendo, pero hoy en día parece que el punto de corte que tiene una mayor rentabilidad diagnóstica se sitúa alrededor de 40 partes por billón. Bueno, pues si ya tenemos estos síntomas compatibles con una espirometría con patrón obstructivo, aunque la prueba broncodilatadora sea negativa, si tiene un óxido nítrico con un valor de 40 partes por billón o superior, es muy probable el diagnóstico de asma. Si el óxido nítrico está por debajo de este valor, de 40, podemos recurrir todavía a una prueba terapéutica con corticoides, generalmente por vía sistémica, corticoides orales, a una dosis de 40 miligramos al día de prednisona o equivalente durante 2 a 3 semanas y luego repetir la espirometría. Si se normaliza el patrón espirométrico, hasta que ya desaparece la obstrucción o hay una mejoría de al menos el 12% del FEF1, podemos establecer también un diagnóstico de asma. Si persiste el patrón obstructivo, pues bueno, vamos a hacer una reevaluación y un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la EPOC o con otras enfermedades.
En el caso de que la espirometría se sitúe en el margen de referencia, también vamos a hacer una prueba broncodilatadora, que si es positiva tenemos también el diagnóstico de asma. Y si es negativa, podemos recurrir a varias pruebas. Una vez más al óxido nítrico, al análisis de la variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo, que si es mayor del 20%, pues nuevamente nos indica que estamos probablemente ante un caso de asma, o la prueba de broncoconstricción, ¿no? Como he dicho antes, pues con metacolina o con histamina. Muy bien. En los niños, pues el punto de partida es el mismo, ¿no? Síntomas compatibles, realizamos la prueba, la espirometría con prueba broncodilatadora. Si es positiva, con una mejoría del FEV1 del 12%, sin necesidad de que tenga que aumentar 200 mililitros en valor absoluto, pues ya tenemos el diagnóstico de asma. Si la prueba broncodilatadora es negativa, podemos seguir con una prueba de provocación con metacolina o con ejercicio, que si es positiva nos dará el diagnóstico de asma. Pero en muchas ocasiones no hay disponibilidad de estas pruebas y entonces en niños también se puede recurrir a algo clásico como es un ensayo terapéutico con un tratamiento estándar para el asma, como son los corticoides inhalados y los beta-2 agonistas de acción corta, y reevaluar al paciente en 6-10 semanas. Si hay una buena respuesta, pues hay razones suficientes desde el punto de vista práctico para efectuar un diagnóstico de asma. O sea que tenemos varias vías para poder efectuar el diagnóstico. Otro aspecto importante en todo paciente asmático, sobre todo con asma persistente, y en aquellos en los que haya una sospecha de etiología alérgica, o sea, de que hay una relación entre la exposición y sensibilización a determinados alérgenos con la aparición de episodios de broncoespasmo, es decir, que haya un desencadenante alergénico del asma, pues hacer el pertinente estudio alergológico. No es un estudio muy complejo ni sofisticado, pero hay que hacerlo con el rigor necesario, ¿no? Y los métodos diagnósticos que tenemos para ello son las pruebas cutáneas intraepidérmicas, también denominadas prick test, y test serológicos como la determinación de IG específica. Es muy importante para la realización de estas pruebas utilizar extractos estandarizados, a ser posible los mejores que haya comercialmente. A veces hay que recurrir a la elaboración en laboratorios propios si no están disponibles, pero en cualquier caso tienen que ser extractos que estén estandarizados biológicamente, idealmente conocer también la concentración de los componentes alergénicos principales. Por ejemplo, en un extracto de ácaros, pues el DERP1 y lo mismo en otro tipo de extractos. Hoy en día disponemos de extractos completos que utilizan la fuente alergénica como polen, Dermatophoidus tenorhinus, epitelio de gato, pero también están disponibles, al menos para hacer determinaciones de IG específica sérica, componentes alergénicos, es decir, los verdaderos alérgenos, bien en su forma nativa o recombinante. Y podemos pedir una IG específica para DERP1, para FeLD1 de gato, para FeLP1 o FeLP5 del polen de Phleum de gramíneas. En fin, que podemos afinar mucho en el diagnóstico alergológico. Y en caso de duda, podemos recurrir a la prueba de provocación bronquial específica con un extracto alergénico. Eso sí, en un laboratorio de función pulmonar y que tenga experiencia y todos los métodos de seguridad para poder realizar estas pruebas. Es muy, muy importante cuando se hace el estudio alergológico diferenciar si estamos ante una sensibilización subclínica, es decir, sin trascendencia clínica, o si hay una correlación, si hay una concordancia entre la historia clínica, el perfil de sensibilización a aeroalérgenos y la expresividad clínica. O sea, si el paciente realmente experimenta el empeoramiento y las crisis de broncoespasmo cuando tiene exposición a estos alérgenos. Con los animales puede ser bastante fácil. Con el polen también, dada la estacionalidad y la disponibilidad de los recuentos atmosféricos. En el caso de los ácaros es más difícil por la historia. La propia guía nos presenta un algoritmo en que nos dice sospechar alergia en los pacientes con una historia compatible. Si el estudio de la alergia es positivo, analizar la concordancia con la historia clínica y si todo es congruente, pues podemos hacer un diagnóstico ya de asma alérgica, ¿no? Si hay discordancias entre la clínica, la sensibilización y la relevancia, bueno, pues podemos llegar a un diagnóstico de sensibilizaciones
pero sin trascendencia clínica. Otro aspecto importante en el diagnóstico es no conformarnos solo con decir si el paciente tiene asma, que por supuesto es muy importante, sino también la gravedad de ese asma y el nivel o el grado de control. Y la gravedad, ¿cómo lo vamos a medir? Como ha dicho el doctor Plaza, ahora ya prescindimos, no solo la guía GEMA, sino también otras guías, de la clasificación de gravedad basada en la frecuencia y en la gravedad de los síntomas o de las limitaciones de la función pulmonar, porque lo que recibimos son pacientes con tratamiento y si no se lo vamos a poner nosotros. Y por lo tanto vamos a clasificar la gravedad en función de las necesidades de tratamiento para alcanzar el control. O sea que vamos a establecer la gravedad en función del escalón terapéutico en el que se encuentre el paciente. En el escalón 1 de asma intermitente leve, el escalón 2 de asma persistente leve, pues nos encontramos ante un asma leve, ¿no? En los escalones 3 o 4, ante un asma persistente moderada. Y en los escalones 5 o 6, asma grave. O sea que es bastante sencillo, ¿no? Yo trato de optimizar el tratamiento para alcanzar el control y según el escalón terapéutico al que llegue, pues ya digo la gravedad que tiene el asma. Desde luego que esto no es monolítico ni definitivo, sino que la gravedad también puede evolucionar con el tiempo. No cambia de un día para otro ni de una semana para otro, pero sí a lo largo del tiempo, en plazos más largos, podemos ver una evolución y una transformación en asmas leves o moderadas, en asmas graves, en fin, que la gravedad puede variar. Otro aspecto muy importante, determinar el nivel o el grado de control. El control lo que nos dice es la adecuación del tratamiento, ¿no?, para conseguir los objetivos, ¿no? Y el control no es más que la medida en la que las manifestaciones clínicas del asma están ausentes o se ven disminuidas, se ven reducidas. Por lo tanto, nos está reflejando la idoneidad del tratamiento prescrito y el grado de respuesta del paciente. Mientras que la gravedad pues, refleja pues, las alteraciones intrínsecas del propio proceso inflamatorio y fisiopatológico del asma. Es fácil representar en un esquema bidimensional gravedad y control. Y el asma de distinta gravedad puede tener distintos grados de control. Pero es verdad que si estableciéramos aquí una diagonal, representaría bastante bien lo que ocurre con los pacientes, ¿no? Que a mayor gravedad suelen tener peor control. No siempre es así, en todos los casos, pero en líneas generales sí. Es raro ver a un paciente con asma grave que esté totalmente controlado, bien controlado, ¿no? Eso solo ocurre en un porcentaje pequeño de los casos. En la mayoría de los casos, los pacientes con asma grave vienen a caer en esta zona de asma mal controlada, ¿no? O asma grave no controlada o asma de control difícil. Pero bueno, podemos movernos bidimensionalmente, cada paciente ocuparía un punto de esta superficie. También las guías nos dicen cómo medir el control, esta vez sí, según la frecuencia, intensidad de los síntomas, tanto diurnos como nocturnos, las necesidades de medicación de alivio, la medicación de rescate, el grado de afectación de la función pulmonar, la frecuencia de las exacerbaciones. En fin, con todo ello tenemos una tabla que nos dice si el asma está bien controlada. Y estar bien controlada es verdaderamente muy exigente, porque una de las cosas que ha cambiado de la nueva GEMA es que no se deben aceptar el uso de SABA, ¿no?, de los agonistas beta-2 de acción rápida o incluso de un LABA de acción rápida como formoterol. No más de 2 veces al mes. Por lo tanto, tenemos que ser exigentes. Luego nos dan datos de asma parcialmente controlada en las que se ve afectada en distintas medidas estas variables clínicas y funcionales y luego mal controlada si están presentes al menos 3 de estas características o cualquier semana que haya tenido una exacerbación. Yo lo que recomiendo, si se quiere utilizar esta tabla, es utilizar los criterios de bien controlada por un lado y por otro los de mal controlada. Y todo lo que no esté bien controlada o mal controlada diríamos que es parcialmente controlada. Lo digo porque a veces es difícil encajar todo, ¿no? Incluso yo lo que recomiendo más, en vez de utilizar la tabla del control, que a grandes líneas nos puede servir, pero yo creo que es más útil hoy en día recurrir a los cuestionarios estandarizados para medir el control y la propia guía lo recomienda, ¿no? Utilicemos el test de control del asma, el ACT, o el cuestionario de control del asma, el ACQ,
porque nos van a dar una información, digamos, que se mide de una forma más objetiva y que además son test validados. Debemos también medir la función pulmonar. El propio ACT pues tiene la función pulmonar como, el ACQ tiene la función pulmonar como uno de los criterios, el ACQ7, ¿no? El ACT no tiene función pulmonar. Y luego podemos intentar incluir, aunque esto es opinable, los marcadores de inflamación en el control. Lo ideal, y si habláramos de un control verdadero, es que la inflamación también estuviera a raya, o sea, que la eosinofilia en el esputo al menos estuviera bajo control y que el feno también se viera reducido por el efecto de la medicación antiinflamatoria. Pero bueno, al menos utilicemos los cuestionarios y la función pulmonar para valorar el control. Y el control tiene dos componentes fundamentales, que es el control actual y el riesgo futuro. Y GEMA no renuncia a esta clasificación porque es realmente importante y además tiene una importante traducción clínica. Por control actual entendemos los síntomas del día a día, los síntomas diarios, que ya nos hemos referido antes, cómo se encuentra el paciente, cómo está asintomático, la frecuencia con la que necesita la medicación de rescate, la medicación de alivio, cómo es la función pulmonar, hemos dicho que es un componente del control, y también el grado de limitación de sus actividades cotidianas, pues laborales, si puede hacer ejercicio o no, los niños si pueden jugar o no. Bueno, pero eso es un componente del control que es bastante evidente. Pero hay otro componente que, digamos, es más silente, que es el riesgo futuro. Pero sí que hay elementos y variables clínicas que nos indican qué puede pasar en el futuro. Por un lado, la propia historia de exacerbaciones. Sabemos que el principal factor de riesgo para tener exacerbaciones es una historia previa de exacerbaciones. El hecho de tener una función pulmonar basal reducida, un FEV1 bajo, pues es un factor de riesgo para exacerbaciones y para un declive exagerado de la función pulmonar. Otra cosa que vamos a tener en cuenta, tenemos que ver longitudinalmente cuál es la tasa de pérdida de FEV1. Sabemos que en los fumadores, por ejemplo, esto es muy marcado, pero en los asmáticos no fumadores también pierden aceleradamente la función pulmonar. Es algo que tenemos que controlar. Incluso se sabe que cuantas más exacerbaciones tenga el paciente, más acentuada es la pérdida progresiva de función pulmonar. Y no olvidar nunca que los efectos adversos del tratamiento es una parte del riesgo futuro. El caso extremo son los corticoides sistémicos, cuyos efectos adversos intentamos evitar a toda costa, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre hay que valorar el índice terapéutico de los distintos tratamientos que prescribimos. Esta tabla también es muy útil para valorar el riesgo de sufrir exacerbaciones. Principal factores de riesgo, el tener un mal control actual, la historia previa de exacerbaciones, el infratratamiento con corticoides inhalados, eso es fundamental. Pero también el sobretratamiento con los SABA, con los métodos de acción corta demanda. De hecho, se ha establecido que utilizar más de 3 cartuchos o dispositivos de SABA al año es un claro factor de riesgo para tener exacerbaciones y mal control en general, o tener más de 2 inhalaciones al día. La inflamación de tipo 2, entendiendo como tal la presencia de eosinofilios en sangre o en esputo, o la feno elevada, también son factores de riesgo para tener exacerbaciones, al igual que una baja función pulmonar. Luego hay una amalgama de distintos factores psicosociales, del nivel socioeconómico, de la exposición a irritantes, al humo del tabaco, alérgenos, a contaminantes y la presencia de comorbilidades, como todo lo relacionado con la vía respiratoria superior, ¿no? La rinitis alérgica, la rinosinusitis con poliposis, todo eso se ha visto que empeora no solo el control del asma, sino que también es un factor de riesgo para exacerbaciones. Todo esto es fácil de valorar clínicamente y tenemos que hacerlo. Bueno, y esto, la guía al final, de una forma clara y sucinta, pues nos lo traduce en las recomendaciones. Y está bien claro que debemos basarnos en la espirometría con prueba bronquiolateral para diagnóstico, y en los biomarcadores que he comentado, sobre todo en el feno, y en la variabilidad diaria del flujo expiratorio. Y entramos ahora de lleno en el tratamiento del asma. No olvidar cuáles son los objetivos del tratamiento y siempre en esa doble vertiente de control actual y riesgo futuro. Pues en el dominio de control actual, prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y tras el ejercicio.
que se utilicen los agonistas de beta-2 de acción corta no más de 2 veces al mes, algo que ha cambiado, como hemos mencionado en esta guía. Nos hemos vuelto más restrictivos y exigentes. Que la función pulmonar sea lo más normal posible, que los pacientes no tengan limitaciones ni restricciones en su vida, que se cumplan sus expectativas y, en el caso de los niños, la de sus familias. Y en el riesgo futuro, prevenir las exacerbaciones y la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. Para ello recurrimos a un ajuste cíclico del tratamiento. Sabemos que a los pacientes asmáticos los tenemos que valorar periódicamente para ver cuál es su nivel de control, establecer en qué categoría se encuentra y actuar consecuentemente, ¿no? Si está mal o parcialmente controlado, aumentamos la intensidad y los escalones de tratamiento hasta conseguir el buen control. Bueno, en algunos pacientes con asma grave, a lo mejor parcialmente controlada también es un objetivo aceptable. Eso ya es a valorar por el clínico. También cuando el paciente ya lleva un tiempo bien controlado, que ojalá ocurriera con mucha frecuencia, habría que plantearse también reducir o desescalar el tratamiento, ¿no? No es ahora el momento de hablar de las pautas de desescalada, pero bueno, la guía sí nos dice que 3 meses después de estar bien controlado se puede uno plantear hacer un desescalado de tratamiento, ¿eh? Y desde luego, si el paciente ya lleva 6 meses o 1 año estable, bien controlado, por supuesto, y por qué no, hay que plantearse la posibilidad de empezar a bajar escalones, lo mismo que los habíamos subido. Bueno, y esta es la gráfica, digamos, más importante, más difundida y más utilizada de la guía GEMA, porque son los escalones terapéuticos. Esta guía propone 6 escalones, a diferencia de GINA, que tiene 5, pero veremos por qué tienen más sentido estos 6. El escalón 1 corresponde al asma intermitente. La gran novedad de la guía GEMA es que se acepta la posibilidad de tratar al paciente con una combinación de corticoide inhalado, budesonida o beclometasona, con formoterol o salbutamol, es decir, uno de estos combos, como medicación exclusivamente a demanda. Y ello lo pone al mismo nivel que utilizar un SABA. Pero ya hemos dicho que el SABA no se debería utilizar más de 2 veces al mes en monoterapia. En cambio, con la combinación tenemos más margen de utilizarlo a demanda. ¿Por qué? Porque en el escalón 2, que es el asma persistente leve, también se acepta el poder utilizar la combinación de forma exclusiva como medicación de alivio. Esto tiene un único pero, que no está en la ficha técnica de los productos. O sea que cuando utilicemos esta estrategia de tratamiento, tenemos que saber que estamos fuera de indicación y de ficha técnica, pero avalados por la guía GEMA y también por otras guías internacionales, ¿no? O sea que se puede utilizar la combinación como tratamiento exclusivamente a demanda en los escalones 1 y 2. No obstante, en el escalón 2, la guía GEMA recomienda que el tratamiento de elección son los corticoides inhalados a dosis bajas. Esto es importante, ¿eh? Ahí no nos estamos saliendo del guión, porque la evidencia científica avala que el mejor tratamiento para el asma persistente de cualquier nivel son los corticoides inhalados. En el caso del escalón 2, del persistente leve, serán corticoides inhalados a dosis bajas. Y como alternativa, pero ya de segundo nivel, estarían los antileucotrienos. Los escalones 3 y 4 no han cambiado respecto a ediciones previas. Y el tratamiento básico y fundamental son las combinaciones del glucocorticoide inhalado a dosis bajas, en el caso del escalón 3, asociado a ULAVA, y en el escalón 4 a dosis medias, asociado también a ULAVA. O sea que la combinación es el tratamiento de elección, ¿eh? ¿Hay alternativas? Pues bueno, en algún paciente que tenga intolerancia al LAVA o algún problema con los LAVA, se puede utilizar dosis medias del corticoide inhalado o bien dosis bajas del corticoide inhalado con el antileucotrieno, en el caso del escalón 3. En el caso del escalón 4, corticoide inhalado a dosis medias más antileucotrienos. En los escalones 5 y 6 los va a comentar el doctor Gabriel García. Yo no me voy a detener. Simplemente comentar que aquí ya empezamos a necesitar más controladores, porque ya estamos en un asma grave y, por lo tanto, a dosis altas de glucocorticoides inhalados con LAVA. Y probablemente el siguiente fármaco a añadir sería el tiotropio, ¿no? Un anticolinérgico o un LAMA, que hay evidencia suficiente que muestra que se obtiene un beneficio añadido. Pero se puede también añadir antileucotrienos
más raro es la teofilina y también se puede empezar a añadir macrólidos como la citromicina. Y luego en el escalón 6, sin querer entrar yo en detalles, pero es cuando ya hay que hacer un tratamiento según fenotipos con fármacos biológicos. Si no respondiera, quedan como opciones la termoplastia bronquial o, en última instancia, los glucocorticoides por vía sistémica, bien vía oral o intramuscular. Decir que en todos los escalones se puede utilizar SABA como medicación de alivio, pero en aquellos casos en los que se haya prescrito la combinación de budesonida o beclometasona formoterol, también se puede utilizar como medicación de alivio la combinación, lo que se denomina la terapia MAR, que incluso tiene ventajas a la hora de prevenir exacerbaciones en los casos de asma persistente a moderada y grave. La guía también nos da una tabla de equivalencia o equipotencia de los distintos corticoides inhalados. Esto es importante porque gran parte del esquema terapéutico de la guía, como hemos visto, se basa en ir aumentando la dosis de corticoides inhalados. Hablamos de dosis bajas, medias y altas. Por lo tanto, tenemos que saber cada uno de los productos qué dosis lleva y qué opciones tenemos de incrementarla con los distintos corticoides inhalados. Entonces, es una tabla que la vamos a utilizar mucho en realidad. Bueno, esto es como ya la guía resume los escalones terapéuticos de una forma clara y sencilla y que nos muestra la fuerza de la recomendación. No lo voy a repetir, pero bueno, saber que tanto en el escalón 1 como en el escalón 2 se pueden utilizar las combinaciones a demanda, pero que en el escalón 2 el tratamiento de elección es el corticoide inhalado a dosis constantes como tratamiento de mantenimiento. Y en los escalones 3 y 4, pues la combinación, como he comentado antes, a dosis medias o dosis moderadas o dosis bajas o medias, en el caso del asma moderada. Porque si estamos ya en dosis altas, ya estaríamos en escalón 5. Y si ya añadimos los otros tratamientos biológicos corticoides, pues estaríamos en el escalón 6. Bueno, unas pinceladas sobre la educación en el asma. Es parte fundamental del tratamiento, que no se nos olvide nunca. Y luego tiene que ser una educación estructurada, en la que se informe al paciente pues de los aspectos fundamentales de la enfermedad. Entender que es una enfermedad crónica, saber que hay un componente de inflamación y otro de broncoconstricción. Por eso prescribimos fármacos controladores de la inflamación y fármacos aliviadores de la broncoconstricción, de la obstrucción. Que los pacientes tienen que saber identificar los síntomas, adiestrarlos en el correcto uso de los inhaladores, a identificar los desencadenantes, sobre todo en el caso de que sea alérgico, pero no exclusivamente. Hacer mediciones seriadas de función pulmonar cuando sea necesario, reconocer cuando está ante una crisis y cómo actuar, idealmente con un plan de acción por escrito. Por supuesto, educar en evitar el tabaquismo, tanto activo como pasivo, y los cigarrillos electrónicos. Que evite los desencadenantes, que no convivan con mascotas si son alérgicos a las mismas. Hacer la serie de intervenciones o medidas de control ambiental o desalergenización combinada. O sea, hay que utilizar todas las medidas que son eficaces, no de forma parcial. Y en el caso de que los pacientes tengan una historia de hipersensibilidad a la aspirina o antiinflamatorios, que hagan, por supuesto, una evitación estricta de los mismos y que se les proporcione alternativas, como suele ser el paracetamol. La inmunoterapia con alérgenos también se considera en las guías GEMA para el caso del asma alérgica leve a moderada. O sea, en los escalones del 1 al 4, sobre todo del 2 al 4, y también en el asma intermitente, sobre todo si lleva asociada a rinitis. Aquí hay una novedad, se ha extendido la inmunoterapia a ese escalón 1 que no teníamos en la edición previa. Y la inmunoterapia se diferencia o se clasifica en la subcutánea y en la sublingual. La subcutánea está indicada en los casos de asma alérgica controlada, para evitar el riesgo de reacciones, o al menos de reacciones graves. O sea, que primero hay que optimizar el tratamiento farmacológico y luego, si se considera indicado, sobre todo, me imagino que en el caso de los alergólogos, pues hacer un tratamiento con inmunoterapia específica con los alérgenos a los que el paciente esté sensibilizado. Habitualmente intentando huir de mezclas complejas o de extractos que no estén estandarizados. La inmunoterapia sublingual también tiene su papel. Y de hecho los comprimidos de liofilizado pues tienen un nivel de evidencia incluso mayor en el caso de la inmunoterapia con ácaros, y porque son productos registrados.
y por lo tanto, además se puede utilizar no solo en el asma leve a moderada controlada, sino también cuando esté parcialmente controlada. O sea que nos puede ayudar a conseguir el control. Y ya digo que siempre tenemos que dar prioridad a los extractos que estén estandarizados y, si fuera posible, que tengan un registro. Nada, simplemente decir que también está indicada la vacunación antigripal, sobre todo en el asma moderada a grave, aunque realmente no hay datos concluyentes de que prevenga las exacerbaciones asmáticas graves, pero sí la relación beneficio-riesgo es favorable, sobre todo en la época en la que vivimos, y sí que se recomienda la vacunación antigripal en pacientes con asma moderada y grave y la vacunación antineumocócica en los pacientes que tienen mayor riesgo, como son los pacientes con asma grave o pacientes de edad avanzada. Y esto es lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Luego habrá un turno de preguntas y, por supuesto, esto no está completo sin hablar del asma grave, que esto ahora a continuación el doctor Gabriel García pues lo pasará a exponerlo. Bueno, muchas gracias, Santiago, por este resumen de prácticamente todas las guías GEMA que ha tocado, muy bueno. Quiero dar paso a Gabriel García, el jefe de servicio de neumonología del Hospital Rossi de La Plata y director del departamento de ALAT, expresidente de la MR y, bueno, un amigo de la casa. Muchísimas gracias, Marcos. La verdad que todo el corazón de un obstructivo, ya estoy viejo. Gracias a la sesión obstructiva de la MR, gracias Susana, gracias Nachito por parte de la mediateca, saben que mi corazón está ahí. Y gracias Vicente y Santiago, porque la verdad que he aprendido mucho con ustedes, aprendo y disfruto mucho las reuniones. Y esta cosa de cada vez que vengo de las reuniones vengo pensando, maquinando un montón de cosas y que me encanta, y la verdad que he aprendido mucho. Y espero seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, me toca hablar de asma grave no controlado y bueno, vamos a ver qué dice GEMA con respecto a esto. Bueno, yo la charla la dividí en 4 partes cortitas. Una vamos a hablar de la definición, otra vamos a hablar del diagnóstico y la evaluación de los pacientes con asma grave. Vamos a hablar un poquito de fenotipos y por último de la GEMA, que es el algoritmo de tratamiento. Bueno, definición de asma grave. Una de las cosas que uno, tal como decía Santiago, como decía Vicente, esta definición se basa básicamente en el tratamiento. Tratamos de que la definición sea bien clara y fácil de entender. Entonces, asma grave para nosotros es aquellos pacientes que precisan o necesitan múltiples fármacos y altas dosis, son los escalones 5 y 6 de GEMA. Esto incluye por lo tanto, el asma grave, incluye a los pacientes asmáticos graves controlados y no controlados. ¿Sí? Y lo que sí pusimos ahí ese ítem, porque nos queríamos recalcar esto, que se asocia al consumo un mayor consumo de recursos económicos, ¿sí? Muchísimo más que el otro tipo de asma, ¿no? Y lo que sí, ahí vamos otra vez a la moda, ¿no? A lo que estamos todos muy metidos, ¿no? A lo que es el asma grave no controlada. Para nosotros el asma grave controlada es la enfermedad asmática que persiste mal controlada a pesar de recibir un tratamiento con dosis alta de glucocorticoides y LABA, muchas veces con un tercer controlador, tal como decía Santiago recién, y que ha tenido, al menos que ese tratamiento ha sido durante un periodo prolongado o que el paciente requiera corticoides orales durante un gran periodo. Básicamente, con esta definición, nosotros establecimos qué es asma no controlada, para qué es asma grave no controlada. Bueno, los criterios son muy fáciles, es un ACT menos de 20 o un ACQ más de 1.5, que el paciente tenga antecedente de 2 exacerbaciones graves o haber recibido 2 ciclos de corticoides orales durante 3 días como mínimo en el año, que haya tenido 1 o más hospitalizaciones en algo previo y que tenga una limitación del flujo aéreo, tal como hoy hablaba Santiago. Pero con estas herramientas nosotros podemos establecer entonces el paradigma de que es un paciente asmático grave es aquel que está con dosis alta de la medicación controladora, que muchas veces tiene un tercer controlador y que puede estar tanto controlado y no controlado en base a estos puntos que le acabo de dar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma grave no controlado y cómo lo evaluamos en los pacientes? Bueno, para esto creo que fue una gran novedad
tratar de hacerlo en tres pasos. Los tres pasos son realizar la confirmación diagnóstica, optimizar el tratamiento e identificar el fenotipo de cada paciente. A lo que voy es esto, miren, este algoritmo que es fantástico, más o menos evalúa cómo uno tendría que plantarse ante un paciente. Lo más importante para empezar es lo que dice acá abajo. Los pacientes tienen que estar siendo evaluados siempre, un paciente con asma grave no controlado, en centros o unidades de asma o en centros especializados, cosa que se tenga todas las herramientas posibles para llegar a un correcto diagnóstico de evaluación de los pacientes. Entonces, como yo les decía, el primer paso era confirmar el diagnóstico en base a la historia clínica, la espirometría y evaluar las enfermedades que pueden minimizar o comorbilidades y diagnósticos diferenciales de asma, ¿no? Después, una vez que uno confirma el diagnóstico de asma grave, ahí sí uno debería estar optimizando el tratamiento. ¿En base a qué? Y en base a la adhesión del paciente y a la técnica de inhalatoria. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Como sabemos, vivimos en Argentina no hay registro de farmacia, no tenemos registro de cuánto consume un paciente por año. Más saben ustedes en su consultorio tienen entre las muestras médicas, con lo que retiran, nunca vamos a saber cuánto realmente consume un paciente por tratamiento, pero sí podemos obtener algunas herramientas como son los test de adhesión, pero yo les voy a mostrar. Una vez que uno optimizó el tratamiento, que dice, bueno, este paciente está acá con este tratamiento, ahí recién pasar al tercer paso, que es la fenotipificación, y en base a muy poquitas cosas que ahora vamos a ver, que son los eosinófilos en sangre, el feno, si hay posibilidad de hacer eosinófilos en esputos y las pruebas de alergia. Este es el TAI. ¿Por qué se los muestro? No es porque esté Vicente presente, ¿no? Porque es el autor de esto, pero lo usamos muy poco con nosotros acá en Argentina. Y el TAI es un excelente test para ver la adherencia a los inhaladores. Así que simplemente se lo quería mostrar para que lo tengan, para que lo bajen, lo descarguen y empiecen a usarlo. Porque para nosotros es muy, muy, muy importante tratar de medir la adherencia a los inhaladores de los pacientes. Bueno, esto es simplemente a modo recordatorio, son todas las enfermedades que algunas ya nombró Santiago, que uno tendría que hacer el diagnóstico diferencial para llevar al diagnóstico certero de asma grave. No las voy a nombrar porque son muchísimas, pero bueno, ahí tienen en esta tablita cuáles son las que nosotros proponemos y cuáles son las pruebas diagnósticas para realizar el correcto diagnóstico diferencial de cada una de ellas. Estas son las comorbilidades, y esto sí me voy a detener un poquitito porque algunas comorbilidades en el asma grave conviven con el asma grave y muchas veces son factores de mal pronóstico del asma grave o pueden estar, al convivir, pueden ser tomadas como pronóstico, factor o como quiera llamarle del asma grave no controlada. Para eso está la enfermedad sinusal, el reflujo, la obesidad, la apnea del sueño, ¿sí? Y van a ver qué prueba de diagnóstico nosotros le sugerimos y cuáles serían los tratamientos de cada uno. Creo que esta tabla de GEMA es muy buena porque ayuda a los neumonólogos a llevar, más que nada, a evaluar las comorbilidades que puede llegar a tener un paciente con asma grave no controlada. Dicho esto, quiero hablar un poquitito nomás de fenotipos. Bueno, ¿qué se define fenotipo? Un fenotipo es una característica observable en el asma grave que puede estar asociada a un mecanismo subyacente que nosotros le decimos endotipo. Es importante diferenciar, tal como les decía, los fenotipos de comorbilidades, porque realmente coexisten. Se recomienda, como ya les comenté, que el proceso se realice en unidades de asma o en centro especializado, por toda no más que nada por la complejidad, sino por el tiempo, como dice abajo, el tiempo que le tenemos que dedicar al paciente. Hoy en día, evaluar un paciente con asma grave no controlado le va a llevar tiempo. No solamente la primera consulta, la anamnesis y demás, sino los métodos complementarios y ver cómo se comporta el paciente en el tiempo. Entonces, ¿por qué uno hace una fenotipificación? Para buscarle el medicamento o el fármaco que mejor se podría adaptar para ese fenotipo. Ni más ni menos por eso sería uno de los grandes objetivos por el cual uno hace este proceso de fenotipificación.
Bueno, esto por ahí ya lo vieron, que ya lo he mostrado, pero no quiero volver a decir que el proceso de fenotipificación realmente consta de 3 partes. Uno, que tiene que ser un proceso muy sencillo de hacer, no puede ser una cosa muy engorrosa que te lleve tiempo, que esté confinado en un laboratorio, sino que sea algo que esté accesible a todos, ¿no? Que el biomarcador esté accesible, que lo tengan en la práctica diaria, y fundamentalmente, y voy a volver a decir esto, y perdónenme, el contexto clínico. Los neumonólogos seguimos pensando todo esto, que los biomarcadores son para todas las cosas. ¿Y por qué? Porque yo creo que nuestro cerebro mete todo en cajitas que se llaman contexto y pasa, les advierto que cambié la diapositiva, pasa esto. Si yo les muestro esto que es totalmente irrisorio, es la correlación entre el consumo de queso en Estados Unidos con la gente que se murió envuelta por su sábana, y voy a decir, bueno, yo si como queso y vivo en Estados Unidos, ¡epa! Porque tiene una correlación de 0.94. Bueno, esto que parece muy loco, irrisorio, pongan el adjetivo que ustedes quieran, nuestro cerebro lo capta y dice, ¡epa! Mirá. Entonces, si yo cada cosa que yo recibo lo meto en un contexto, no va a pasar esto. Quizás estos pacientes tengan 300 eosinófilos en sangre periférica. Pero este paciente, el que está haciendo el AVE, es un asmático grave que ya se internó varias veces, y para este paciente los 300 eosinófilos no son lo mismo que para este que está corriendo. Entonces, a lo que vamos, cuando evaluamos fenotipos, evaluamos biomarcadores y demás, hay que saber en qué contexto lo estamos poniendo. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener este concepto. Bueno, ¿cómo vamos qué fenotipos? Bueno, vamos a utilizar eosinófilos en sangre, el feno, si tenemos la posibilidad de hacer eosinófilos en esputo y las pruebas de alergia. Una cosa muy importante que siempre lo decimos es que no existe un biomarcador específico para cada fenotipo. Y la otra que es muy, muy importante, que existe cierto solapamiento entre los fenotipos propuestos. Entonces, luego de tanto trabajo, de discusiones y demás, búsqueda bibliográfica, hemos decidido dividir esto en 3 fenotipos. Un alérgico T2, eosinofílico T2 y no T2. Entonces, ¿en base a qué? Y ahora les voy a contar algunas cositas de cada uno de ellos. El fenotipo alérgico T2 es el que supone más o menos el 40 al 50% del asma grave y que tiene una base atópica. ¿Sí? El diagnóstico requiere la sensibilización con un alergeno y muchas veces los síntomas son desencadenados por un alergeno. Esto es característico de la inmunidad T2, donde están participando la interleuquina 4, la 5, la 13, y también los isotipos de linfocitos que hacen la producción del IgG. Si uno le hace un esputo, podría tener un patrón eosinofílico puro mixto, pero lo que sí es cierto en estos pacientes, la fracción de óxido nítrico exhalado siempre está alta, y la periostina. Lo que pasa es que acá periostina en Argentina no tenemos. Ese sería el alérgico T2. ¿Sí? El eosinofílico T2 es un poquito menos frecuente, el 25% más o menos, y que se caracteriza por la presencia de eosinófilos en las biopsias bronquiales y en el esputo. ¿Sí? Eso tenemos que tener en cuenta siempre, que la utilización de corticoides a altas dosis previamente puede modificar todo. Por eso cuando yo les digo que requiere un tiempo, hay que evaluar también cuánto hace que los pacientes estaban usando un corticoide sistémico. Lo que sí vemos muchas veces, y que es bastante frecuente, es que muchos de estos pacientes tienen rinosinusitis crónica y poliposis nasal, que es muy frecuente. Muchos de ellos desarrollan EREA, y la prevalencia, si bien es menor de atopía, la IgE y el feno puede estar alto. Y todo esto sabemos que la estrella de lo que produce todo esto por ahora es la interleuquina 5. Ahora bien, si no tiene T2 alérgico y T2 eosinófilo, es no T2. Bueno, estos son los pacientes mucho más difíciles, pero yo voy a empezar por abajo. A lo que voy, que no solo con una medición vamos a establecer el diagnóstico de asma no T2. Hay que hacerlo 2, 3 o 4 veces con el tiempo y siempre aislado del uso de corticoides sistémicos. ¿Sí? Entonces,
Estos pacientes generalmente cursan sin eosinofilia ni en sangre ni en esputo. Normalmente hay más neutrófilos en el esputo, en la celularidad de esputo, cursa con niveles bajos de feno y pobre respuesta a los corticoides. Y estos son los pacientes que tienen más atrapamiento aéreo y en donde uno a veces, antiguamente planteamos usar un LAMA con estos pacientes. Entonces, dicho esto, vuelvo otra vez para atrás, nosotros tenemos proponemos tres tipos de fenotipos. Bien, vamos a hablar del tratamiento. Bueno, el tratamiento básicamente tiene medidas generales y medidas en un tratamiento dirigido a cada fenotipo. Este es un resumen donde ven que las medidas generales, obviamente, como dijo Santiago, están en la educación del asma, el tratamiento farmacológico de base y el tratamiento de las comorbilidades. Ahora, acá en esta tabla lo que pusimos fue una especie de resumen de acuerdo al fenotipo, cuáles eran los biológicos o el tratamiento más aconsejado. Como ven, en el asma T2 tenemos los anti-GE, anti-interleuquina 5, tanto su receptor como anti-interleuquina 5, y anti-interleuquina 4 y 13, que es el dupilumab, ¿no? Y después para el tratamiento no T2, acitromicina, termoplastía y glucocorticoide sistémico. Y nuevos tratamientos, el tezepelumab y el FEVI lo tuvimos que sacar, ya lo conocen todos. Pero bueno, esta es una tablita que pusimos de introducción para cosas de orientarnos a dónde ir. Esta tabla a mí me encanta. Les explico por qué. Porque resume todo lo que uno tiene que saber en biológico. Acá van a ver, por ejemplo, tanto omalizumab, mepolizumab, reslicumab, bueno, nosotros no tenemos resli, Benra y dupilumab. ¿Cuáles son las aprobaciones que está aprobado en España? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuáles son los outcomes, las evidencias que hay con respecto al uso de estos biológicos? ¿Cuáles son los efectos colaterales? Ay, perdóname que se me fue esto. Otra vez. ¿Está? Y fundamentalmente las dosis. ¿Sí? Entonces, esta tabla, a mí me gusta, se trabajó mucho para hacer esta tabla, pero quedó muy bien, muy linda, porque ahí tienen todo. Como decimos acá en Argentina, tienen toda la carne del asador. Bueno, vamos a la joya de la joya, o sea, la gema de la gema. Sí, hoy, como decía Vicente, la verdad que es muy novedoso para nosotros, se trabajó mucho con respecto a esto, y pensamos que se merecía, o todos merecíamos, los neumonólogos y los alergólogos, tener algo más claro, no tanta cosa, flecha por un lado, flecha para otro, que se mete por un lado, se mete por el otro. Algo a sapiencia que estamos sacrificando cosas. Hoy, como decía Vicente, nosotros sabemos que hay cosas que se nos escapan, pero queremos que sea claro. Si hay algo que tiene Gema en su mensaje, es ser concreto y fácil de leer, concreta y fácil de entender. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es el algoritmo propuesto para el tratamiento del asma grave no controlado? Bueno, como ya les comentaba, hay que establecer, una vez que uno estableció el diagnóstico de asma grave no controlado, nos vamos a ir al asma grave no T2 y el asma grave T2. El asma grave no T2, como hoy lo nombramos, está la citromicina, se plantea la termoplastía y los glucocorticoides. Ahora vamos para el otro lado, al asma T2. El asma T2 incluye tanto el fenotipo alérgico como el IO eosinofílico, ¿no? Entonces, lo primero que sugerimos es hacer eosinófilos. Si los eosinófilos en sangre periférica son más de 300 células por unidad, si el paciente tiene alergia, antecedente de alergia, o sea, sensibilización al alergeno, presencia clínica o historia, una IgE de más de 75, los biológicos recomendados son omalizumab, mepolizumab, reslicumab, benradizumab y dupilumab. Ahora, si el paciente no tiene, o sea, tiene más de 300 eosinófilos, pero no tiene antecedente de alergia, o sea, ausencia clínica a pesar de sensibilización al alergeno, o no sensibilización al alergeno directamente, los más indicados son el mepolizumab, reslicumab, benradizumab y dupilumab. Ahora bien, estos son los pacientes que tienen más de 300 eosinófilos. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen menos de 300?
Si el paciente tiene menos de 300 eosinófilos con alergia, o sea, con sensibilización a un alergeno y presencia clínica e IgM de 75, bueno, nuevamente los propuestos son omalizumab, mepolizumab y dupilumab. Ahora, si el paciente tiene entre 150 y 300 eosinófilos, pero sin antecedente de alergia, los indicados son mepolizumab y dupilumab. Esto que más o menos le quedó, es lo que planteamos nosotros, realmente es un panorama de cómo nosotros planteamos y aconsejamos utilizar un biológico de acuerdo a los fenotipos. Pero la otra novedad que incorpora GEMA es esto de valorar la respuesta. Entonces, acá lo que nosotros intentamos establecer, dado que no existe un score de respuesta para cada biológico, al menos no ninguno de los sponsors todavía ha trabajado en eso, o si lo ha trabajado lo han dejado, es evaluar a los 4 meses a los pacientes, cada 4 meses a los pacientes que están con anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 5 receptor o dupilumab. Y cada 6 meses a los pacientes que están con omalizumab. ¿Qué hay que revisar? Bueno, los síntomas si rinosinusales, o sea, lo que nos dice el paciente, hacerle una CT o una CQ, ver si el paciente se exacerbó, ver si tuvo que usar corticoides o no, ver la función pulmonar y el freno. En base a esto podemos decir que si hubo una respuesta inadecuada, hay que cambiar de biológico. Ahora, si el paciente tuvo una respuesta adecuada, o sea, está con uno de los biológicos arriba mencionados, y a los 6 meses para omalizumab, por ejemplo, mantiene todo esto, bueno, hay que continuar con el biológico. Entonces, esta recomendación para nosotros es muy buena porque muchas veces nos preguntamos, decir, bueno, ¿yo lo doy un biológico hasta cuándo? ¿Cuándo lo puedo evaluar un paciente? Bueno, hay más o menos, GEMA, lo que hemos tratado de explicar o aconsejar o recomendar es qué hacer en cada recomendación y en cada cosa. Bueno, yo ya termino aquí. Realmente quiero agradecerles a todos la invitación. Para mí, como saben, es un gran honor, un gran orgullo estar participando en GEMA y estar en el comité ejecutivo. Así que bueno, nuevamente gracias Vicente y a Santiago por la invitación y a toda la gente de la MR por la invitación, a Susana, a los chicos y demás. Bueno, yo voy a cumplir con lo que me dijo Muriel, que voy a dejar esto así en la print page como para que podamos ir al debate. Bueno, muchas gracias Gaby. Claro, como siempre, y también yo hago extensivo el agradecimiento a todos y hacia vos también, ¿no? Porque has participado siempre. Viene ahora la sección de las preguntas que va a manejar Andrés Bertorello, y antes quería ver si estaba Susana Luning, la presidenta actual de la MR. Si estás ahí, Susana, te damos participación ahora, así contamos un poco con tu aporte, y sé que además después querés hacer alguna pregunta, así que bienvenida. Sí, hola, buenas tardes, sí estoy, por supuesto. No puedo prender mi cámara, Marcos, para verlos. Primero, agradecerles profundísimamente este espacio, doctor Plaza, doctor Kirce. Es para la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria un enorme honor. Hemos asistido a la presentación de las guías en el Día Mundial del Asma, pero tenerlos en casa es un absoluto privilegio, así que, bueno, primero agradecerles a ustedes y después a Gaby, por supuesto, que esta vez es anfitrión, y que sea anfitrión de la casa y que sea anfitrión de este macro sitio, ya no es micrositio, que es su creación en la Mediateca, así que para nosotros es un enorme honor y les agradecemos profundamente este webinar que va a ser que es de muchísima utilidad para todos, así que muchas gracias. Y si me permite, Andrés, empezar con las preguntas. Me gustaría preguntarles si tienen medido un gran problema, todos sabemos del uso de las guías, es el tema de la adherencia a las guías, y si ustedes tienen medida de alguna manera en España o internacionalmente,
cuál es la adherencia a GEMA. Muchas gracias de nuevo. Bueno, pues no hay estudios fiables con un resultado contundente, pero hace unos años hicimos una encuesta que preguntamos, si no recuerdo mal, a unos 1.500 profesionales sanitarios españoles que tienen algo que ver con el asma, si conocían GEMA, si conocían otras guías, en qué medida las seguían. Y bueno, el resultado salía que conocían y seguían GEMA, afirmaban los encuestados, un 70%, ¿no? La encuesta tenía una pequeña trampita. Había 4 preguntas, era una encuesta muy breve, eran 20 preguntas, pero había 4 preguntas que era como un pequeño examen, un poco a ver si realmente en qué medida el contenido de GEMA había calado, ¿no? Y el examen no fue tan bien, no llegaban a ese porcentaje, ¿no? Por tanto, creo que se conocen, por lo menos de nombre, pero ciertamente el gran reto de las guías es que luego se apliquen de verdad en la práctica clínica y en todos los niveles asistenciales, no solamente por el experto en asma, que quizás es el que menos nos interesa, ¿no? Porque ese ya lo sabe, más o menos, ¿no? Es el que no sabe el que nos interesa. Claro, claro, perfecto, gracias. Hola, gracias por las exposiciones. Gracias, Andrés, ¿estás ahí? Sí, vamos a coordinarla con Walter, ir alternándonos. Les agradezco las presentaciones, les agradezco la invitación que me hicieron por medio de Gaby para que sea revisor, junto a Ramón Rojas y Hugo Neffen. Me encantan las guías GEMA, las uso mucho. Y tengo 2 preguntas iniciales. La primera pregunta para Santiago, cuando menciona los escalones de GEMA, la utilización de los lamas, que si bien tanto en GEMA como en China está el tiotropio, sí, está reglamentado el uso de otros lamas, como por ejemplo el lumicrudinio o el copirronio. Sí, bueno, eso surge muchas veces. Muchas gracias por la pregunta. Y la verdad que por la organización y la moderación, la verdad que es un placer compartirlo con todos vosotros. Realmente el lama que tiene estudios en asma es el tiotropio. Pero muchos colegas, y esto lo hemos discutido en muchas reuniones, también piensan y que es tan legítimo y útil poder utilizar otros lama. Entonces, las guías no dicen nada al respecto, pero no hay ningún motivo para no poder utilizar otro lama que no sea el tiotropio. De todas formas, si uno quiere aportar estudios que demuestren la eficacia del lama en ese escalón terapéutico, pues hay que pensar en el tiotropio. Pero no obstante, están apareciendo ya los estudios que utilizan la triple combinación en un solo inhalador, que llevan, algunos no llevan tiotropio, llevan otro lama, ¿no? Sí. Bueno, de una forma un poco tangencial, pero pues, se podría utilizar, ¿no? Bien. Sí, yo pienso también eso. Mi segunda pregunta es para Gaby. Me gustó mucho el cuadro del manejo de los biológicos del asma. ¿Y qué indicación tendría en la paciente asmática que se embaraza el uso de biológicos? Ah, qué buena pregunta. Me encantó. Bueno, eso como el paciente que fuma o el paciente que tiene el QTc bajo. La realidad es que ningún paciente, la realidad es que vivimos es que ninguna paciente que esté amamantando o que esté embarazada puede participar en un ensayo clínico. Entonces, no tenemos información de seguridad de lo que pueda pasar en una paciente que esté embarazada y darle un biológico. Que es una deuda pendiente no solamente de los biológicos, de la investigación, porque toda la información, toda la base que uno recoge es a través de los clinical trials. Después eso se va a las revisiones sistemáticas, después los metanálisis. Pero cuando pasa a la realidad, ahí muestra un agujero muy grande en que no hay que estén realizados en personas, en mujeres que estén embarazadas. Entonces, mi respuesta, creo que hay que sentarse, hay que evaluar con la paciente y hay que evaluar también con un comité si realmente el paciente podría recibir, mejorar o no, o cuáles son los riesgos, dado a que no existe información. Esto es
estoy planteando términos medio filosóficos. Es lo mismo de siempre, Andrés. Me parece que ahí es donde nosotros, la ciencia dura hace agua, porque la realidad es otra. Es lo mismo que, a ver, todos los ensayos clínicos con biológicos están hechos con personas que broncodilatan. Y como sabemos, la gran mayoría de los pacientes que están tratados con corticoide inhalado más de 3 meses y que son pacientes no broncodilatan. Entonces, eso es otra cosa, ¿se entiende? Entonces, me parece que a la respuesta, no tengo respuesta clara para la pregunta tuya porque no sé si la hay. Bien, muy bien. Walter. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los tres por las disertaciones, muy claras. No vamos a redundar en los elogios porque si no van a querer hacer otra reunión rápidamente. Hay una pregunta que apunta al escalón 1 de tratamiento y la pregunta a cualquiera de los disertantes, Santiago fue el que habló básicamente de ese tema, es ¿qué características de un paciente determinado, estamos hablando de un paciente escalón 1 que no tenga exacerbaciones previas y con función pulmonar normal, qué características definen la elección de uno u otro tratamiento dentro de las opciones que mostraron? Pues en el escalón 1 yo creo que se puede utilizar a criterio clínico. Yo creo que hoy en día, dado el temor que hay al uso y abuso de SABA, yo me inclinaría por utilizar ya la combinación directamente. Pero como he dicho antes, esto está basado en algunos artículos publicados en muy buenas revistas que han servido de base para que sea incluido en las guías GEMA y en otras guías, pero digamos que no está en la ficha técnica de los fármacos, ¿no? Pero yo creo que a veces es una decisión que uno tiene que tener en cuenta todos los elementos y si uno piensa que el tener el corticoide añadido, en este caso hablaba de acción rápida, o bueno, en algún caso se puede utilizar asociado a salbutamol, aporta, pues es mejor que se lleve el corticoide inhalado, ¿eh? Y hay muchos compañeros que esto lo defienden vehementemente, que ni un paciente con asma sin corticoide inhalado. Entonces, la forma de administrarlos en el escalón 1 es que vayan vehiculizados o que acompañen al broncodilatador. En el escalón 2 la cosa es distinta, porque realmente sí que se le da preferencia al tratamiento estándar convencional con el corticoide inhalado de mantenimiento, pero sí se deja la elección de utilizar la combinación a demanda. Y ahí la pregunta es todavía más pertinente: ¿en qué pacientes nos decantaríamos a favor de la combinación a demanda en vez del corticoide inhalado pautado de forma fija? Pues probablemente los que tienen un perfil de cumplimiento más errático, ¿no? Los que tienen una adherencia peor al tratamiento, a un tratamiento de mantenimiento fijo. Bueno, pues si va a ser un paciente que prevemos mal cumplidor, pues mejor que si cumple mal, lo cumpla con una combinación que lleva el corticoide inhalado y que lleva el broncodilatador. Yo creo que en el escalón 2 podemos tener más elementos de juicio para decidir, y en el escalón 1 pues queda totalmente la interpretación clínica. Entonces, a lo mejor queréis comentar algo los demás, ¿no? Excelente, sí, otra de las preguntas era si la combinación budesonida y formoterol podía ser una buena opción para pacientes que hayan demostrado baja adherencia con otros regímenes. Esa quedaría contestada. Otra de las preguntas es con respecto a las pruebas de alergias estándar, que son las que más o menos están más estudiadas, si estas pruebas tienen alguna utilidad en escalones previos, si tienen alguna utilidad para fenotipificar o tipificar a un paciente, digamos en niveles 3, 4, por ejemplo. Bueno, escalón, quise decir escalón, no nivel. Bueno, si queréis empiezo yo porque es de alergia y luego comentáis también los demás. Bueno, yo creo que las pruebas de alergia están indicadas, las guías nos dicen que en todo paciente con asma persistente, para empezar. Pero por otro lado, siempre que se sospeche que los síntomas están relacionados con la exposición alergénica, lo cual el abanico de pacientes que incluye es amplísimo.
De hecho, los alergólogos siempre decimos que hay que hacer las pruebas de alergia a todo paciente asmático, pero yo entiendo que la disponibilidad y accesibilidad no es la misma en todos los sitios. En los escalones más avanzados, más motivo para hacer un estudio alergológico, ¿no? Porque aunque la prevalencia pueda ser algo menor, la prevalencia de alergia a lo mejor en el asma grave, pues si hablamos de un 50 o 60%, a lo mejor en asmas leves, moderadas, la prevalencia de alergia es de un 70 o un 80%. Pero en cualquier caso siempre merece la pena porque son test rápidos, no son caros, realmente son pruebas que son baratas, ¿no? Y que son coste eficaces, ¿no? Coste efectivas. Yo mi respuesta es que siempre que se pueda hacer el estudio alergológico. Bien, perfecto. Acá la Susana Luni, nuestra presidenta, quiere hacer una pregunta más. Sí, quería preguntar, probablemente a Gaby en este sentido, vos hablaste recién de contextos, hablaste de disponibilidad, los tres hablaron de esto, pero bueno, GEMA incluye FENO en el diagnóstico. Entonces, bueno, quería saber tu opinión acerca de, bueno, la disponibilidad de FENO en nuestro país no es tan sencilla, por eso quería una reflexión al respecto. Gracias, Susi. Bueno, la realidad es esta. Argentina todavía no tiene aprobado la utilización de FENO por ANMAT, que es la Administración Nacional del Medicamento. O sea, no hay ningún vendedor argentino que importe el equipo de FENO. O sea, FENO, los que hacemos FENO aquí en Argentina, lo hacemos medio de bajonazo, vamos a decir así, ¿no? Son equipos que han venido por investigación y son los que usamos para investigación para los clinical trials. No utilizamos en la clínica diaria, no utilizamos FENO. ¿Por qué? Porque no hay un vendor nacional que importe los equipamientos y tampoco está aprobado por ANMAT. Sabía que últimamente con estos meses había un par de empresas que estaban interesadas en importar equipamiento, pero bueno, ahora no, lo desconozco. Pero creo que eso es un buen punto. El otro punto es la utilidad del FENO. Es una buena herramienta, esa es la verdad. Y si bien ahora GEMA bajó un poco el punto de costo, es muy buena herramienta, muy fácil, no lleva tiempo, nada. El tema que tendríamos que ver aquí en Argentina es el costo y fundamentalmente al principio la aprobación por ANMAT, ¿no? Gracias. Yo querría añadir a medio plazo, yo pienso que todo centro especializado en asma debería disponer de un aparato de un medidor, porque cuando tengamos dupilumab como indicación para asma grave, la medición de FENO orienta bastante a un buen respondedor. Entonces, yo creo que ya no se puede cuestionar su necesidad, ¿no? La disponibilidad de tenerlo. Perfecto, Bien. muchas gracias a los dos. Perfecto. Bueno, por último, después no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. A mí una cosa que me impactó y me interesó mucho es el concepto de los dominios en el control. Y la pregunta es si esto podría equipararse, creo que sí, a esta estrategia, siguiendo el concepto de los dominios, a equipararlo a lo de rasgos tratables. Respondo yo. Bueno, yo creo que los dominios es un hallazgo de las guías y que GEMA tiene incorporado desde hace tiempo y que es muy útil desde el punto de vista práctico y sobre todo para hacernos recordar las cosas que ocurren en el día presente cuando vemos al paciente. Es un aspecto de la enfermedad, pero que hay otras que le pueden ocurrir en el futuro y que tenemos algunas pistas o indicios de lo que puede ocurrir. Entonces tenemos que pensar siempre con esa doble mentalidad, en esa doble vertiente, el presente y lo que puede ocurrir en el futuro. Y la mejor manera de tener eso presente es que en las guías se reconozca el control actual y el riesgo futuro. Yo creo que algunos de los componentes, tanto del control actual como del riesgo futuro, efectivamente son rasgos tratables, ¿no? Por ejemplo, pues la obstrucción bronquial es un rasgo tratable.
la obstrucción fija al flujo aéreo también, o sea, y la pérdida progresiva de la función pulmonar. Yo creo que algunos de ellos se podrían entresacar a los rasgos tratables, pero no hay una equivalencia total, ¿no? Porque hay otros muchos rasgos tratables. Por ejemplo, la alergia es un rasgo tratable, la inflamación es un rasgo tratable, que no están en esos conceptos de control. Yo creo que los rasgos tratables trascienden un poco a los dominios del control. Perfecto, perfecto. Bueno, por último, el doctor Bertorello quiere hacer una pregunta más. Gracias, Walter. Voy a hacer una pregunta corta y luego le voy a pasar a Marcos para que haga una pregunta también corta y cierre la reunión. Muchas veces los pacientes asmáticos presentan comorbilidades que dificultan, en algunos casos, el diagnóstico, el manejo del tratamiento, y una comorbilidad frecuente es la presencia de un reflujo gastroesofágico con esofagitis por reflujo, que muchas veces entorpece el control y el manejo del asma. Uno deriva al paciente a un gastroenterólogo y les da por un tiempo limitado el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, y quisiera saber cuál sería su opinión y si evalúan en esos pacientes utilizar sucralfato. No sé quién. Hola. Hola. No sé quién quiere. Yo lo respondo si quieren. Ok. Respóndase. A mí me hubiese... No, te cuento. Hace unos años hubo un estudio de un sponsor que era intentar mejorar el asma de los pacientes con reflujo, o sea, que el endpoint era mejorar el asma dándole un inhibidor de la bomba, como hablando hace 15 años atrás. Y la verdad que al poco tiempo lo cerraron el estudio. Creo que es un tema bastante frecuente del reflujo y que hay que pensarlo siempre. No tengo mucha experiencia con respecto a que al menos mi servicio, los gastroenterólogos en mi hospital le den sulcrafato a los pacientes con asma y reflujo. Pero muy buena pregunta. No sé si en España lo utilizan mucho más que nosotros, Santiago o Vicente. Bueno, yo trabajo en Barcelona, Santiago trabaja en Madrid. En Barcelona, que yo sepa, el sucralfato ya se dejó de utilizar con esta indicación, ¿no? De todas formas, el tema de la comunidad de reflujo gastroesofágico y el asma siempre ha levantado mucha controversia, y todavía no hay aunque luego en la práctica clínica en ocasiones se observa algún caso, luego los estudios hay una controversia importante sobre el papel que puede jugar, ¿no? A mí me parece que juega más dentro del contexto de obesidad, apnea del sueño y reflujo, que está dentro de esta pléyade de factores relacionados, ¿no? Desde luego aquí lo tratamos con inhibidores de la bomba de protones. Bien. Sí, nosotros igual, no utilizamos sucralfato tampoco. Pero sí es verdad que a los pacientes con asma grave les hacemos un estudio de pHimetría, o sea, siempre se considera el reflujo gastroesofágico como una de las comorbilidades, y lo tratamos como tal, pero sin tener una clara evidencia de que eso va a mejorarles el asma, ¿no? Pero es verdad que está parte de la rutina de la evaluación de los pacientes con asma grave, ¿no? Y yo creo que los estudios, por ejemplo, con esomeprazol, al final no demostraron de forma concluyente que mejorara el control del asma. Pero bueno, es un debate cíclico y que está vigente todavía. Muchas gracias. Bien. Marco. Sí, gracias, Andrés. Bueno, nos estamos exprimiendo ya hasta último minuto. Aprovecho y antes de cerrar una pregunta, siguiendo la línea de Gaby del contexto en cuanto uno hace los interpreta los biomarcadores, el contexto actual nuestro de la pandemia y toda la interpretación de las guías y el uso se dificulta mucho, algunas de las cosas tan simples como hacer una espirometría en plena ebullición, ¿no? Nosotros estamos a destiempo en el sentido de que estamos en una etapa de crecimiento y allí en Barcelona y en Madrid parecen estar en una etapa ya de reorganización de las actividades. Y mi pregunta es si ustedes han tenido, en la GEMA hay un capítulo de telemedicina y un apartado de COVID, si han tenido experiencia de uso de telemedicina, de algún tipo de manejo a distancia de los pacientes, del grupo de pacientes asmáticos graves.
Vicente, no sé si has tenido alguna relación. Sí, muy buena pregunta. De hecho, estamos en esa guerra ahora todos, ¿verdad, Santiago? Estamos todos haciendo teleconsulta. Yo he hecho teleconsulta esta mañana, por ejemplo, en muchas patologías y en asma en particular. Hemos descubierto que la teleconsulta funciona y muchos pacientes la aceptan y están encantados. Además, el hecho de ahorrarse el riesgo de ir al hospital e infectarse, pues lo agradecen mucho, ¿no? Y realmente, no para el 100% de los casos, pero para una mayoría importante, de pacientes ya conocidos, los contactos telefónicos o de videollamada, que estamos empezando a hacer también ahora, pues sin duda ha venido para quedarse. De hecho, ahora estamos ya con grupos de trabajo, la SEPAR tiene un grupo de trabajo, en este sentido se están ya fabricando manuales, ¿no?, para la teleconsulta de pacientes respiratorios. Sí, nosotros tenemos una experiencia parecida. Durante la fase crítica de la pandemia, nos pusimos en contacto por vía telefónica con todos los pacientes de asma grave de nuestra unidad y, bueno, pues para ver cómo estaban, para ver cuántos tenían COVID o probable COVID. Y de hecho, lo tenían el 10% de nuestros pacientes con asma grave, pero solo ingresó 2 de ellos, aunque uno durante muy poco tiempo, estos 2. Y luego continuamos con consulta telefónica durante toda la epidemia para ver cómo evolucionaban, para facilitarles la administración de los biológicos en su domicilio, que eso sí que nos ha ayudado mucho a la farmacia hospitalaria. Si algunos no estaban en un plan de administración domiciliaria, pues pasaron a ponérselo en casa y eso sí que es extraordinariamente útil. Yo creo que es algo que tenemos que fomentar porque se evitan visitas y el paciente puede seguir con su tratamiento. Y actualmente tenemos como un 50% de nuestra actividad es telefónica y otro 50% presencial. Y la idea es, tal como comentaba Vicente, pues fomentar las videoconsultas, que nosotros todavía con vídeo no estamos haciendo porque necesitamos que el Servicio Madrileño de Salud facilite servidores seguros, ¿no? Porque no se puede hacer con la cámara de casa, sino que hay que hacerlo a través de servidores hospitalarios y, en fin, que estamos intentando ponerlo en marcha la videoconsulta. Y los pacientes, estoy totalmente de acuerdo, muchos de ellos lo agradecen y les facilita la vida, pero también es verdad que hay otros que requieren una asistencia presencial. Bien, bueno, muchas gracias. Estamos con tiempo. Quisiera seguir preguntándole cosas a los 3, pero vamos a dejar de aprovecharnos de su gentileza. Gracias a los 3 nuevamente y también gracias a Muriel Cabrera, que es nuestra webmaster, nos ha ayudado mucho con toda la gestión. Y bueno, hasta la próxima y saludos a los 3. Gracias. Gracias, Marcos. Un placer participar. Gracias. Vuelvan pronto. La próxima presencial, vamos a hacerlo. Perfecto, perfecto. Los esperamos con mucho gusto. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Buenas noches. Adiós. Gracias, Marcos.